Bueno, muy bien, bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a los que están allá en su casa, en Zoom. Felicitaciones. Esta era una prueba, ¿no? Este día el Señor dijo, bueno, hoy vamos con agua y frío. A ver cómo está la subida hoy al monte de oración. Y hoy estamos con frío. Hoy les pido, por favor, no vayan a intentar subir hacia allá, de verdad. Es muy riesgoso porque es un barro y es muy liso. Entonces, además están muy limpios. ¿Para qué se van ahí a embarrar los pies? Más adelante y poco a poco nos vamos acondicionando y para que puedan subir. Bueno, los que no tengan, los mayores de 12 ya pueden venir para acá. Andrés, ¿cuántos tiene? Va, igual lo dejo. No vaya a soltar ese bebé para nada, Andrea, que aquí se la devoran literalmente. Sí, sí, sí. Sí, es un bocadillo. No, y para... Ustedes se imaginan un perro que se llame OTAN. Ustedes saben que la OTAN es como esa organización que es militar, ¿sí? Del Atlántico Norte es militar. Entiendo que tiene que ver con el asunto. Usted imagina un perro que llame OTAN, pues tiene que ser bastante influyente. El de abajo, OTAN. Sí, sí. Y parece que tiene un coeficiente intelectual muy alto, entonces es bastante... Él nos visita a veces, ¿no? Él a veces viene por acá y... Pero bueno. No, de noche, ¿no? De noche no, o sea, no crean que nos van a visitar ahora, tranquilos que a veces, a veces. Y yo estoy en el proceso de adopción de un tigre para que cuide aquí de noche. Pero quiero explicarles algo brevemente. De nuevo, qué chévere este friecito, de verdad, qué rico. Hoy era una prueba, bienvenidos. Hoy ya probaron la subida con el piso mojado, entonces hoy los que conducen tuvieron que probar un poquito más, meterle la doble o en primera. Bueno, ahí cada día nos va trayendo su prueba. Esta semana hicimos un ajuste, no sé si lo notaron para ver si la pantalla nos funcionaba mejor acá. Creo que nos funcionó mejor acá, ya se ve, ¿sí? Muchas gracias a John Jairo Cadena que hizo un curso de Mico, él se cuelga y ayuda. Lo que le falta de la estatura de Luis, él lo compensa con su agilidad. Y Luis y Julio que nos han ayudado bueno, en esto y en muchas otras cosas en este proceso de adaptarnos. Pero quiero explicarles brevemente algo para que nos lo entiendan y nos ayuden a irnos adaptando, ¿sí? Nosotros tratamos, porque es el deber ser además, de irnos adaptando a lo que la Biblia nos plantea. Lo más sano, lo más correcto, lo más derecho es ajustarnos en la medida de lo posible a la escritura. Cuando uno empieza a irse ajustando a algo que ya va fuera de la escritura, hay muchos peligros y muchos riesgos de terminar en otros caminos, ¿sí? Por eso lo más sano es poder tratar, ir a la escritura y podernos adaptar, darle una mejor comprensión y entendimiento a la escritura y aplicarla. Cuando el Señor, y si ustedes se acuerdan que la semana pasada les compartí unos versículos, cuando el Señor dice que Él quería que se hiciera un santuario y que ese santuario era para Él, ¿a qué? A bendecir, ¿sí? ¿Qué características tenía este lugar? Decía que estaba fuera del campamento, implicaba salir, implicaba ascender, implicaba sí o sí pagar un precio. Pero cuando llegaban a este lugar, ¿qué hacían ellos? Entonces, había un proceso, y había un proceso que implicaba, primero, entrar por una puerta, ¿sí? Había una puerta. Estoy hablando del tabernáculo en el Antiguo Testamento o en el templo que viene más adelante, había una puerta. Esa puerta era desde el oriente hacia el occidente. ¿Se acuerdan por qué desde el oriente hasta el occidente?
porque ellos debían darle en la adoración la espalda al sol, porque ellos no adoraban al sol, ni astros, ni nada de eso, sino a Dios. Entonces, un primer sentido de que yo voy a venir es adorar a Dios, ¿cuál es? Darle la espalda, pónganle mucho cuidado, a todo aquello a lo cual yo podría darle adoración antes que a Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no voy a la iglesia a escuchar un mensaje de un pastor. Ojo con eso. Yo no voy a la iglesia a escuchar un mensaje porque el pastor, o por ejemplo, es que el pastor es chistoso y me hace reír. O ese pastor, ay, me hace llorar. No, el pastor ni lo tiene que hacer reír, ni llorar, ni nada de eso. O sea, yo vengo a este lugar, ¿es a qué? A encontrarme con el Señor. O sea, yo le doy la espalda a todo lo que tal vez durante toda una semana le di culto y vengo a darle culto al Señor. De ahí el sentido de darle la espalda a todo aquello que tal vez durante la semana adoré. El domingo, ¿qué adoramos el domingo en la mañana? La cama, ¿sí? Generalmente la cama, y sobre todo los que tienen que trabajar y todos los días madrugar. En estos días mis hijos me decían, bueno, ¿cuál va a ser entonces nuestro domingo? Una pregunta muy, muy normal. Entonces, ahí todavía estamos analizando cuándo va a ser ese domingo, pero hasta eso, ¿sí? Hasta eso de que yo voy a ascender y voy a ir a darle culto, adoración al Señor. Entonces implica entrar por las puertas, ¿sí? De ahí que ustedes, si ustedes analizan los tiempos de intercesión que hemos tenido en estos últimos tiempos, tiene ese proceso de que empezamos con una gratitud. No sé si lo han notado, que empezamos diciendo, hoy damos gracias por esto, entonces agradecemos por los cumpleañeros, agradecemos por los servidores. Por eso están allí los testimonios, porque ¿qué son los testimonios? Son el motivo a través del cual yo le agradezco al Señor. ¿Se está escuchando bajito? Ah, entonces tienen que hacerlo para allá. Entonces para acá. Sí. Ya que usted vino acá y es fuerte, hágame un favor. Venga, venga para acá. Ven, pues, ven, de una vez. Y entre John y yo hacemos algo. Bueno, ustedes que son fuertes, yo los dejo yo. Bueno, muy bien. ¿Ya? Ok. No, pero luego miramos, tranquilos. Aquí ya se ve más, es que quería, no, Simona, ahí ya se ve más central. Central, sí. Desde la cámara, porque como es por la cámara. No, usted, ay, para ustedes es más central. Bueno, aquí voy a terminar con los músculos aquí, porque para poderles mirar a todos así, y voy a sacar una cintura, porque este ejercicio es bueno, ¿no? Bueno. Atrás. Si ven la riqueza de la iglesia, o sea, la inteligencia está en ustedes. Yo no caigo. Muy bien. Entonces, entrar por sus puertas, de ahí los testimonios, de ahí también las canciones, de ahí, y poco a poco lo van interpretando, porque lo primero, y así nos llama la Biblia, a que cuando venimos al santuario a encontrarnos con el Señor, lo primero que le presentamos es el cuerpo, ¿sí? Por eso, este lugar nos da la libertad para que aplauda, para que levante las manos, para que dance, para que levante la voz, y vuelvo y digo, gracias a Dios por los tapabocas. Insisto en que los tapabocas son una gran bendición, porque usted puede levantar la voz y Dios lo está escuchando, ¿sí? Y Dios sabe que está cantando. Y esa es esa primera parte. Luego, en el tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaban unos panes, ¿se acuerdan? Estaba un candelabro y estaba un altar del incienso. Y en esa parte yo vengo a interceder delante del Señor, ¿sí? Por eso el altar del incienso dice que era un perfume que Dios percibía, pero que también el resto del pueblo percibía. Dios
nos presentamos para interceder. Y luego en el lugar santísimo, ¿qué hacemos allí? Adoramos, ¿sí? Entonces ustedes miran más o menos como que el proceso del culto debe tener vamos subiendo físicamente, por eso aplaudimos, nos despertamos, nos caloreamos y luego vamos entrando en un poco de recogimiento es la palabra, ¿sí? Como de recogimiento para que allí en el lugar santísimo podamos ir a su palabra. ¿Listo? Entonces, por eso el tema de María Antonia y Miriam cantando al principio, porque todo eso va preparando el corazón. Con esto quiero decirles que aprovechen muy bien este tiempo. Toda la semana tuvimos que subir, bajar, atender, llamar, contestar. Estuvimos en muchas cosas toda la semana. Tal vez hubo días y momentos que ni nos acordamos del Señor en toda la semana y en eso no nos digamos mentiras. Eso puede pasar, ¿sí? Como les pasa a ustedes, me pasa a mí, que en la cotidianidad, en las responsabilidades, nos olvidamos. Es más, ¿en qué momento nos acordamos muchas veces del Señor durante la semana? Cuando la cosa está complicando, ¿sí? Cuando dice, como que no funciona, entonces, Dios mío, ayúdeme, Dios mío, ayúdeme. Dios. Sí, empezamos, ¿o cuando qué? Bueno, y la idea es que cuando venga el domingo apartemos este espacio y como que logremos desconectarnos de todo lo que robó nuestra atención, nuestro afán, nuestra preocupación y subamos a darle culto al Señor de la mejor manera. Voy a poner un ejemplo que es triste, pero es una realidad para muchos. Es como los que por haberse divorciado visitan a sus hijos solo cada semana o cada 15 días, ¿sí? Y solo están con sus hijos una semana y otra no. Pues, ¿qué deberían hacer esos papás y esos hijos cuando se encuentren? Aprovecharlo. Entonces, el papá si se va a ver con su hijo y va a seguir trabajando, qué pesar. Sí, porque tal vez el muchacho esperando 1 o 2 semanas para disfrutar de su papá ese fin de semana y el papá llega a ver televisión, a ver partidos o a trabajar por el celular. No es justo. Como no es justo, no sería justo con el hijo. O que el hijo también estuviera pegado al celular y el papá tampoco pudiera tener su atención. Como no es justo ni para el uno ni para el otro, yo pienso que este tiempo de venir acá es justo que nos desconectemos de lo que está en el valle y nos conectemos con aquel que desciende al monte. ¿Listo? Esa es la forma entonces como queremos irnos conectando. ¿Estamos? Hoy el Señor nos regaló frío, agüita, habrá otros momentos donde nos regalará calorcito y zancuditos, no importa, ¿sí? Lo que sea, pero vamos a disponer el corazón. Los que están en su casa, que por muchas circunstancias no pueden asistir, pero hacer como el deber y la tarea de que este tiempo y este espacio lo vamos a apartar para el Señor. ¿Listo? Muy bien. Quería hacer claridad en eso y construyamos. Esto es de construir entre todos. Tenemos unos talentos que Dios va a pulir, va a perfeccionar, tenemos disposición, disponibilidad, pero notarán que necesitamos que todo lo que usted quiera presentar a Dios para honrarlo y servirle, bienvenido. Trabajo lo que tenemos, ¿sí? Así que voy a hacer algo. Se me ocurrió ahora mientras estaba orando. Los invito a que el viernes tengamos un tiempo de vigilia. ¿Listo? Pero ¿a quiénes voy a invitar a ese tiempo de vigilia? Al que quiera servirle al Señor y que diga, vea, yo tengo una capacidad de organización tal que yo quiero ofrecer el día del culto a Dios, organizar las sillas. ¿Ustedes creen que organizar las sillas es un arte y es importante? Mucho, y más en este momento, mucho. Yo soy muy torta para organizar sillas. No. O sea, por un problema mental me confundo y me demoraría 3 horas organizando sillas. Pero si usted considera que lo puede hacer bien y lo quiere hacer, lo invito a que el viernes nos acompañe en un tiempo de oración, de vigilia e intercesión. Dios nos ha dado lugar, hemos tratado de acondicionar el lugar, pero ahora necesitamos unirnos más en oración para que el Señor también tome cada día el lugar y nos podamos preparar mejor, ¿sí? Entonces los invito el viernes, si no tienen nada que hacer, les parece bien después de las 7:30 de la noche,
Yo les pongo el chocolate, les doy un pancito al final, y el que quiera traer el queso, el jamón, el buñuelo, el pan de bono, lo que continúe, tráigalo, pero yo me comprometo al pan y el chocolate. Y aquí tenemos espacio suficiente para que tengamos un tiempo de vigilia, de intercesión y de aquellos que quieran, que estén dispuestos y disponibles para servirle al Señor, para que pongamos nuestro granito de arena, para trabajar con los niños, para trabajar en la... Mire, la acomodación de los vehículos no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Y debemos minimizar todos los riesgos de un incidente, que quede todos... Tenemos que programar incluso cómo vamos a evacuar y tenemos que hacer un simulacro de cómo vamos a evacuar. Dios no lo quiera, pero si tuviéramos que evacuar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que hacerlo con mucha inteligencia y por eso todos los vehículos los estamos tratando de acomodar en salida, o sea, ¿cómo se dice? Sí, en disposición de salida y debemos saber salir en un orden y que las vías no estén obstaculizadas, ¿sí? Y para eso necesitamos también quien crea que tiene una lógica, que es sabio para eso, lo vamos a hacer. Yo sé que muchos quisieran estar todo el tiempo aquí, pero como vamos a servir a algunos también, pues Dios nos va a dar otros momentos. Estén seguros que cuando empecemos a servir y usted dispone de su tiempo, vamos a tener también otros tiempos para eso. ¿Listo? Les agradecemos, entenderán la dimensión del lugar y Dios nos ha concedido un buen lugar, pero no es solo para nosotros. Estén seguros que este lugar no es solo para nosotros. Yo insisto que Dios tiene en esta ciudad mucho pueblo para Él, ¿sí? Mucho pueblo para Él. Y Dios los quiere traer y nosotros debemos ser anfitriones. Cuando hable de este lugar está autorizado. Hable en primera persona. Esta es su iglesia, esta es su casa de oración, esta es su ecoiglesia. Véanlo así y háblelo en primera persona, véanlo con orgullo. Y cuando quiera invitar a alguien, dígale, vea, lo llevo a un monte. Seguro que la gente ni se imagina cómo es el lugar, ¿sí? Y vamos a prepararnos cada vez más para el Señor y para las personas que están necesitando. Ustedes están viendo noticias, me imagino, ¿no? Y necesitamos mucha oración porque además la iglesia del Señor está un poquito enredadita también, confundida, triste, angustiada, desesperada. Y como dice una canción de hace muchos años, ¿cómo puede ser triste o afligido un corazón que tiene a Cristo? ¿Estamos? Vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Los que tenían los ojos cerrados los pueden abrir y los que los tenían abiertos los pueden cerrar para que oremos. Yo le invito a que le presente su corazón al Señor en este momento, aquí y allá en su casa o en el lugar donde está. Y pídale que su corazón ahora sea un terreno fértil. Y pídale que su palabra impacte su corazón. Que le anime, que le motive, que le estimule, que le sane, que le libere y que le limpie. Tú dijiste a tus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Creo firmemente, Señor, que tu palabra limpia mi corazón, mi mente, mi alma. Pero también creo firmemente que tu palabra tiene mucho poder. Y yo te pido que hoy tu palabra esté en nuestros corazones. Toma mis labios, Señor, no permitas que salgan a través de ellos cosa diferente a lo que tú quieras transmitir. Pero también toma nuestros oídos y nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es bueno que compren boticas pantaneras para los niños y los jóvenes, porque cuando empecemos a hacer algunas actividades, que los niños tengan sus boticas pantaneras. Listo. Y si usted quiere boticas pantaneras, pues también para algunas actividades que iremos a hacer. Pero para los niños les pueden ir consiguiendo esas ¿cómo es que llaman? Machitas. ¿Se acuerdan de las machitas? ¿O no? ¿A usted no les tocó? Eso solo nos tocó a Claudia, Lorena y a mí. Bueno, las boticas. Muy bien, vamos a ir a la primera epístola de Pablo a los Corintios.
Primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy es nuestra primera prueba con el internet que ya tiene la Ecoiglesia. Vamos a ver cómo nos va hoy. No nos está yendo muy bien. Se salió. ¿Está con datos? Bueno, los que quedan. Muy bien. Primera de Corintios, bueno, hemos hablado mucho de la Biblia, doctora. Simón, préstale una Biblia a Miriam. Ahí les prestan Biblia, eso. Tranquila. Recuerde que en esta casa de oración nos comunicamos con Dios, no usamos celulares, sino Simón tiene un celular ahí porque a través de ese está monitoreando el Zoom. ¿Listo? Paula, ¿necesita Biblia, Paula? ¿Alcanzan los tres ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿los hermanitos Arias quieren que les preste una Biblia? ¿Sí? Papacito, ¿me les trae Biblia de allá, porfa? Sandrita sabe dónde están las Biblias, ¿cierto? Tráigase unas dos Biblecitas. Ah, no, ya les prestaron acá, vean. Compartir esa alegría. Y Luis, Julio y Joana tienen Biblia. ¿Y alcanzan a ver los tres? Sandra, préstele a su hijo. Porque esa Biblia de Sara sí tiene la super letra. Es como letra 82 más o menos, ¿no? Espectacular. Muy bien. Dice Pablo, Primera de Corintios, vamos al versículo 18. Vamos desde ahí leyendo lentamente. Capítulo 1, perdóneme, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Listo? Me van diciendo para que podamos leer. Es eso tan. Cuando sepan de alguien que esté dando en adopción un pitbull, me avisa. ¿Listo? Pues estoy adoptando un pitbull. Ojalá esos de nariz roja. Específicamente, cuando sepan que alguien está dando en adopción un pitbull de nariz roja, porque quiero un pitbull de nariz roja. Yo le mando una foto para que lo ubique mejor y de pronto en sus redes sociales adopto cachorro pitbull de nariz roja. ¿Y los dan en adopción? Pitbull de nariz roja. Bueno, doctores, por si acaso saben. Ojalá macho. Necesito novio para Eli. Bueno, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Piensen por un momento, de nuevo, vamos a leer de nuevo, dice, porque la palabra de la cruz, 1:18, ¿sí? 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Muy bien, Gladys. ¿Cómo es? INRI. A mí se me traba aquí la R. ¿Pero cuál es la palabra de la cruz? INRI. Bueno, ¿qué está escrito allí? De hecho, ¿qué está escrito? ¿Qué dice allí? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Sí? Jesús de Nazaret. Vamos a verlo literal. Dice la palabra de la cruz. ¿Cuál fue la palabra de la cruz? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Está escrito en 3 idiomas. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan? Está escrito en 3 idiomas. Esa palabra en la cruz fue escrita en 3 idiomas. Eso está en la Biblia, eso está en el Evangelio de San Juan. Fue escrito en griego, hebreo y latín. Es la única vez, y es lo que yo entiendo como referencia que está mencionado en la Biblia, que se utilizó el latín.
Griego, el Nuevo Testamento es en griego, hebreo, la gran mayoría del Antiguo Testamento es hebreo, y en latín. Ojo, esas tres lenguas están puestas en la palabra de la cruz. Y lo que dice la palabra de la cruz es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Sí? Ahora, esa expresión Rey de los judíos implicaba más que Rey de los judíos, porque estaba dándole cumplimiento a una profecía hecha por el Señor a través de Jacob, el Israel, el patriarca, cuando bendijo a su hijo Judá. ¿Se acuerdan que él bendijo a su hijo Judá? Y es una promesa o una profecía que luego se cumple en David, que es descendiente de Judá. ¿Y cuál es esa profecía? Que de David, que de Judá, vendría un rey que no solo sería de Nazaret o de los judíos, sino el rey del universo. Ahora, dice que esta palabra de la cruz, ¿qué dice? Para muchos es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Quiere decir que esa palabra de la cruz se convierte en una guía, se convierte como en un faro, se convierte como en un parámetro, en una meta. Esa palabra de la cruz, ¿cuál? Que el Señor Jesús es el Rey, y entendemos ahora, del universo. Ahora, esa expresión implica muchas cosas. ¿Se acuerdan que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? O sea que cuando hablamos del reino del Señor, del señorío del Señor, es aquellos que creen y le entregan su corazón a Él como Rey de mi corazón. Ahora, 3 idiomas. ¿Quién hablaba latín? Los romanos. ¿Quién hablaba griego? Muy bien. Y el hebreo. El hebreo es una lengua que representa la religión, la vida espiritual. El griego, que representará una lengua que representa el intelecto, muy bien, la inteligencia, la sabiduría. Y el latín es una lengua que representa la fuerza y el vigor. Porque el imperio romano no era un imperio que se caracterizara por su parte intelectual. De hecho, ¿qué hizo el imperio romano? Tomó del imperio griego. Toda la mitología, y digámoslo así, la teología romana es la misma teología griega, solo que con otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, el Zeus de los griegos, ¿cómo se llama para los romanos? Júpiter, ¿seguros? Muy bien. ¿Y el Poseidón de los griegos? Yo tampoco me acuerdo, pero todos los dioses griegos, toda la mitología griega fue trasladada a la mitología romana. Entonces, los romanos no eran muy intelectuales, pero sí se caracterizaban por su vigor, por su fuerza física. O sea que en ese mensaje de la cruz había un mensaje que el Señor en sí que estaba dirigiendo al espíritu, a la mente, al alma, pero también al cuerpo, ¿sí? Y ese mensaje, que es una locura, era que Él es el Rey y ha de ser nuestro Rey. Pero vamos a seguir qué dice Pablo aquí en Corintios. Entonces dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Se acuerdan que hay 4 hechos fundamentales del Evangelio? 4 hechos fundamentales del Evangelio. Usted es cristiano, evangélico, llámese como quiera. ¿Cuáles son esos 4 hechos fundamentales del Evangelio? Son los hechos por los cuales usted es cristiano. ¿Cuáles son? Primero, muy bien, Cristo murió en la cruz, fue entregado por el Padre y murió por mí, o sea, por cada uno de nosotros. Segundo hecho fundamental del Evangelio, ¿cuál será? Fue sepultado, ¿sí? Suena como ilógico, pero ese fue sepultado es muy importante porque es la evidencia de que no, murió, ¿sí? De que murió. Tercer hecho fundamental del Evangelio. Muy bien, que fue resucitado por el Padre. ¿Y cuál es el cuarto hecho fundamental del Evangelio? Que yo soy justificado al creer estos primeros 3 hechos, ¿sí? O sea, estos primeros 3 hechos se basan en la obra de Cristo y el cuarto hecho es la aplicación de esa obra en mí. Eso lo deben entender, muchachos. Lo debemos saber. Si usted es creyente, es cristiano, cree en Jesucristo como Señor y Salvador, son los hechos fundamentales del Evangelio de los cuales tenemos que tener claridad. De nuevo, primero, Cristo murió
por mí. Ese es lo más importante. ¿Quién muere por otro? Ah, muy difícil, muy difícil. No podemos decir que nadie, porque ha habido sacrificios heroicos a través de la historia, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero pues no es muy común. Pero Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Segundo, fue sepultado, y esa es la evidencia de que Él murió. Tercero, fue resucitado, y esa es la evidencia de la victoria de Jesús. Y cuarto, yo creo en eso. Si usted cree en esos tres hechos, usted es justificado. Luis, que viene por primera vez. Esos son los cuatro hechos, Luis, que lo hacen a usted ser cristiano. Y aquí les aclaro esto. No es ir a una iglesia lo que me hace a mí cristiano. ¿Sí? No es ni siquiera tener la Biblia debajo del brazo lo que me hace a mí cristiano. No es ni siquiera leer la Biblia lo que me hace a mí cristiano. Lo que me hace a mí cristiano es creer, aceptar y disfrutar de que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, y que eso a mí me hace salvo y libre. Eso me hace a mí ser cristiano. Todo lo demás, ir a la iglesia, congregarnos, alabar, estudiar la Biblia, caminar en el Espíritu, es como el efecto lógico de estos hechos fundamentales del Evangelio. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con el 19. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué está diciendo aquí San Pablo? Empieza a preguntar, ¿dónde están los sabios? ¿Sí? ¿Dónde están? Mire, los sabios, ¿quiénes son? Volviendo a lo que está escrito en la cruz. Sería como los griegos, los pensadores. ¿Sí? ¿Dónde están los sabios, los estudiosos? Los que llevan 1, 2, 3 carreras, súper especializaciones. ¿Dónde están los sabios? Yo en estos días pensaba que debe ser muy fuerte para alguien que tenga mucho dinero, no creer, porque con el avance de los años le empieza a entrar un pavor por la muerte impresionante, porque cuando él ve que con sus años ha crecido intelectualmente y ha conseguido todo el dinero que ha querido, y empieza a verse por allá a los 60, 70, 75, 80, y empieza a ver que ya con tanto conocimiento y tanto dinero no va a poder alargar su vida más de lo que quisiera. Ojo, estoy hablando de alguien no creyente. Eso le empieza a entrar una angustia, y por eso el afán de buscar fórmulas que entonces métanme en cámara hiperbárica, que llévenme a la luna, que llévenme a 5.000 metros, que háganme un estudio en Colombia, dónde es el mejor lugar donde yo pueda vivir y darle prolongación a esta existencia. Tiene que ser pavoroso andar en la vida sin fe. Tiene que ser pavoroso andar en la vida sin esperanza. Tiene que ser pavoroso de tenerlo todo, pero en últimas no tiene nada. Porque no hay manera de comprar con todo lo que logró y con todo lo que sabe un minuto más de existencia. Es que puede tener vivir en la clínica Valle de Lili con los mejores especialistas del mundo y pagar todo lo que quisiera. Es que el de Apple, ¿cómo es que se llama? Jobs tenía plática, era inteligente y se murió. ¿O no murió? Por un cáncer. Creo que por un cáncer. 40 y 50 y muy joven, así como de 44, ¿cierto? Más o menos como muy joven, pero muy frustrante. ¿Cuál es la frustración? Que como no hay esperanza y todo se centró aquí y ahora, o en los años en que pudiera tener más comodidad, pero nunca en la eternidad. Es una locura. El mensaje de la cruz, del Evangelio, es una locura. Pero es una locura ¿para quiénes? Para los que están perdidos, es una locura para el que no cree. Pero para nosotros, vamos a ver qué dice Pablo. Bueno, ¿dónde está la sabiduría de este mundo? ¿Dónde está el escriba? Se refiere al religioso,
¿sí? Porque la religión es lo que me da mi salvación. ¿Son los ritos los que me dan salvación? No, es una persona. Y aquí hay algo muy importante. Todo se centra en una sola persona. ¿Quién? Jesucristo. Todo se centra solo en una persona, Jesucristo. Entonces, ni la sabiduría ni la religión dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Cuando habla del que confronta, ¿sí? ¿Quién es el disputador de este siglo cuando Pablo está escribiendo? Pues sabemos que el diablo, pero ¿quién es? El imperio romano. O sea, no es ni el de la fuerza, no es ni el de la primera, ni segunda, ni tercera línea, no es ni el SMAT, no es ni la policía, no es ni el ejército. Ahí no está tampoco. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde queda esa sabiduría? ¿Dónde queda la fuerza? ¿Dónde queda el vigor? ¿Dónde queda el entusiasmo? Muéstrame dónde está. Todo eso, yo le decía a alguien en estos días, ¿valdrá la pena tantas vidas que se pierden por una causa que nadie sabe si es una verdadera causa? ¿De acá o de acá? ¿Valdrá la vida? ¿Quién le va a reemplazar a alguien un hijo? ¿Quién le va a reemplazar a esos hijos el papá que perdieron? La mamá. Hay causas que definitivamente no valen la pena. No valen la pena. Y la causa que vale la pena siempre, mire, la causa que vale la pena, que es la de Cristo, siempre será para vida, para restauración, para salvación. Siempre, siempre, siempre será para vida, nunca para muerte y destrucción. Mira cómo sigue diciendo Pablo. Porque ¿qué piden los judíos? Bueno, dice el 21, ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes, estoy en el 21, por la locura de la predicación. 22, los judíos ¿qué piden? Señales, o sea, los religiosos, algo así como muéstreme, o sea, déjeme erizar, que yo sienta, pues, que me levanto del suelo. Entonces, ojo con esto. Muchas personas que profesan ser cristianos, ¿qué están buscando? Señales. Entonces, por eso hacen turismo religioso de ir en iglesia donde vean la señal, la que los haga levantar, ¿sí? Donde yo sienta que me un corrientazo de poder. Mire, las manifestaciones de Dios son tan soberanas. Y la principal y fundamental manifestación de Dios, ¿sabe cuál es? Aquí en el corazón. Una transformación en el corazón. Lo demás era una añadidura. Pero ojo, los religiosos que piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es muy delicado, porque muchos con profesos cristianos buscan conocimiento, buscan que les enseñen la palabra así ese me gusta la Biblia así intelectual, o buscan lo otro, ¿qué? La sensación, la experiencia. Y les cuento que ni debo buscar la erudición de la Biblia, ni debo buscar la experiencia religiosa. ¿Qué es lo que debo buscar? A una persona, y es Jesucristo. Porque el poder no está ni siquiera en la elocuencia de la enseñanza. El poder tampoco está en la elocuencia o en las sensaciones. Es que yo podría decirle a Valeria y a Claudia cuando estén cantando, quieren la voz. Y ellas haciendo, si fuera postizo y programado, ellas haciendo, pone a llorar a más de uno. La lloradita mía la semana pasada no era programada, ¿no? De hecho, eso es. Yo vi el video que hizo Juan Pablo. Oiga, qué cosa tan fea, que es que cogí todo demacrado y entonces, a ver cómo desencajado. No, definitivamente en el modelo de Dios no estaba el llorar, estaba el reír. Yo mirando, definitivamente la gente se ve más hermosa cuando sonríe. Esa es la mejor expresión del rostro. Y ojo, que tampoco bravo. ¿Qué pasa cuando uno mira bravo? Se arruga y mucho. El mejor botox es la alegría y la sonrisa. Así. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, no es, y dice el 22, no es ni pedir señales y no es tampoco la erudición del conocimiento ni de la escritura. Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos Cristo es tropezadero, o sea, para los religiosos, y para los gentiles, los que buscan erudición, es una locura. O sea,
Y en eso nos equivocamos a veces quienes compartimos la palabra de Dios. Nos equivocamos a veces en tener que explicarlo todo dándole lógica, cuando la fe muchas veces ni siquiera tiene lógica. De hecho, que si hay algo ilógico es la fe. La fe no se basa en lógica, la fe se basa en algo que escuchamos que dijo el Señor. Y uno solo puede escuchar lo que dijo el Señor cuando se acerca a Él. Ni siquiera solo al estudio de la Biblia, no, es a Él. Porque cuando yo me acerco a Él, es que el secreto de todo esto es un personaje, Jesucristo. No más. Por eso, ¿por qué llamaron a los cristianos cristianos? No por lo que predicaban, se parecían a Jesús. Es más, ¿sabe también cómo les dijeron en otro momento? Nazarenos, porque los asociaban con Jesús de Nazaret. Porque se parecían, se comportaban, miraban, hablaban, actuaban, amaban, trataban a la gente como Jesús lo hacía. Y eso no se aprende con estudios eruditos de la Biblia, y eso no se aprende con experiencias religiosas, sino que se aprende en un caminar diario, constante y permanente con Jesucristo. Y cuando venimos a la iglesia es a todos compartir, alegrarnos que hemos estado caminando con Jesús. Por eso Jesús no puede ser una relación dominical, sino diaria, permanente, constante. Y el domingo venimos a contar, a alegrarnos con lo que Cristo, que caminó con nosotros, hizo. Nos estimulamos a buenas obras, porque de pronto hay semanas en que no caminamos con Jesús. Sí, hay semanas que el trabajo, las responsabilidades. Es más, ¿quién es capaz de tener tiempos de adoración ardido de fiebre? El que sea capaz, muy valiente, porque es difícil. O cuando hay tanto trabajo, no es lo mismo poder tener el caminar con Jesús. Pero cuando yo me congrego, otros que estuvieron esa semana de pronto un poquito más pegaditos, me van a mí a dar un aliento, un ánimo, me estimula, me alegra y me da impulso para seguir otra nueva semana. ¿Sí? Sigamos. Ya tranquilitos vamos leyendo rapidito. Dice entonces, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí ve que no es ni la erudición ni la experiencia? Es Cristo. Ahora, en mi relación personal con Cristo puede haber experiencias sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales totales, soberanas de Dios. Pero ese sería un resultado o una consecuencia, no una causa. ¿Sí? O sea, yo no puedo pretender que para relacionarme con Cristo lo supedito a que tengo que sentir. ¿Sí? Entonces, yo cuando empecé a servirle al Señor, yo empecé con un grupo de jóvenes universitarios. Y yo era joven, yo tendría 18 años más o menos. Y entonces yo hacía reuniones que duraban hasta 4 o 5 horas, de verdad, y como eran jóvenes y eran los domingos, y yo tenía casi una meta y yo hacía una alabanza así de dar vueltas canela hacia atrás, hacia adelante, y panderetas. Yo creo que por eso tengo el trauma con las panderetas y cosas, pero yo tenía algo en mi mente y en mi corazón, hasta que yo no veía que todos los muchachos estaban llorando en medio de la oración, no dejaba de orar. Yo creo que los pobres ya se ponían a orar, ay, lloremos para que nos deje, lloremos para que nos deje. Era como una neurosis que yo tenía en mi inmadurez. Tenía 18 años. Y yo pensaba que si todos no lloraban, el Espíritu Santo no los había tocado. Entonces yo como siervo de Dios sentía frustración si no veía que todos estuvieran sí, Señor, te amo. Entonces yo orando y yo escaneando así, este falta. Entonces yo empezaba, mire, o sea, es inmadurez, yo lo asumo ahora como inmadurez e ignorancia. Y yo empezaba, no seas duro, quebranta tu corazón delante del Señor. Mire o tienes, entonces empezaba el juicio desde acá, o tienes algún pecado que no te deja disfrutar de la presencia del Señor. Estás resistiéndote a la unción. Yo veo que estás duro, doblega tu corazón. Entonces yo creo que empezaban a pellizcarse para llorar, alguna cosa tenían que hacer porque
porque hasta que no los veía a todos llorando, no creía que el Espíritu Santo había estado allí tocando a cada persona. Gracias a Dios maduré. De eso fue víctima tal vez Claudia al principio, no sé. De eso fue víctima de pronto, los de hace más de 20 años. Ahora llora por todo, ¿verdad? La dejé traumatizada y llora por todo. Pero no está bien, porque eso no es lo que me acerca al Señor Jesús. O sea, a mí me debe acercar al Señor Jesús mi corazón. Él es el que me atrae. Y lo demás vendrá como una consecuencia, ¿sí? Porque caemos en esas dos, o es la erudición o es la emoción. Y ahí no es donde yo voy a ser transformado por Jesucristo. Solo voy a ser transformado por Él delante de Él, delante de su presencia. Y mire lo que empieza a decir aquí Pablo. Es poder de Dios y sabiduría de Dios. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es como un juego de palabras. O sea, ¿Dios tendrá algo débil? Entonces, imagínense cómo es. ¿Y Dios tendrá algo insensato? En lo absoluto. Dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Yo aquí hice la listica. No sois, pónganle cuidado a lo que no somos los creyentes. O sea, algo así como que si usted cree que para seguir y estar cerca de Jesús necesita cumplir unos requerimientos y un perfil, ya les voy a mostrar cuál no es el perfil y cuál sí es el perfil. Entonces dice, mas vosotros no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces empiezo con mi lista. Ni uno, ni sabios, ni poderosos, ni nobles. O sea que si usted no es ni sabio, ni poderoso, ni noble, y además de que no es esto, es o ha sido necio, débil, vil, menospreciado, y lo que no es, este es el lugar. Jesucristo es su lugar. Ese es el perfil. Ese es el perfil. Porque todo ese es el perfil para que la gracia, el poder, la bondad del Señor se manifieste. Por eso David con tanta humildad le decía al Señor, ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo para que podamos ofrecerte esto? O sea, no somos ninguna élite. Somos más bien lo contrario, pero ¿para qué? Para que el nombre, la gloria del Señor se manifieste. Y sigue diciendo Pablo, pero póngale cuidado. Eso es algo así como ustedes han escuchado que dice que se destruye para construir, ¿sí? O sea, como hay que arrancar, eso lo dice Jeremías, ¿sí? Hay que arrancar para volver a plantar, hay que destruir para volver a construir. Los que hayan trabajado en construcción, es más fácil restaurar, remodelar o arrancar y volver a edificar de cero. Yo creería que es mejor arrancar de cero, ¿sí? Porque a veces sale más costoso tratar de restaurar y recuperar. Es mejor arrancar, es como parchar, que es mejor no, arranque y póngalo todo nuevo. Eso es lo que hace el Señor. El colombiano es mucho de remiendos. El Señor no es de remiendos. El Señor es de restauración. Bórralo todo y vuelve a empezar. Y mire lo que nos está diciendo. Entonces, si yo he sido necio, débil, vil, menospreciado y lo que no es como yo tengo que reconocer eso y no creerme lo contrario, y ese es el mejor escenario para que el Señor empiece a edificar lo que dice a continuación. Entonces dice el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué he amado siempre de la iglesia cristiana? O sea, del evangelio. He amado que en esto no caben los estratos sociales. Eso es lo que siempre yo he amado. Y me ha dolido mucho cuando hemos tenido expresiones o actitudes inadecuadas frente a la diferencia social o económica entre los miembros de la iglesia. Porque ha habido ocasiones en que nos hemos equivocado. Pero lo lindo es que no importa si usted es del estrato 1 o del 6 o del ninguno. Lo importante es que somos
del cielo, ¿sí? Y eso es lo que nos hace particular lo que es la iglesia, ¿sí? El elitismo cristiano es un pecado. O sea, mirar, uy, este sí vino en carro bonito, uy, este le tocó subir a pie. No, o sea, de hecho, Dios ¿cuál esfuerzo valora más? El que se pegó la patonía desde el día nado ese, ¿sí? Porque hasta llegó mojado, seguramente, ¿sí? O sea, para el Señor no va eso, no es ni el carro, ni los zapatos, además, pero me gusta tanto este lugar porque aquí no hay como mucha manera de modelarnos, ¿no? Eso toca, póngase lo que agarró y eche para allá. Y cuando hace frío, ¿dónde queda la pinta? Ahorita estaban pidiendo chales, así no combine, páseme la pasmina que haya. Si combina bueno y no combina, pásemela. Lo importante es suplir la necesidad. Entonces dice el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que tenemos que luchar y cuidar es el equivocado, falso, pecaminoso, maligno y diabólico orgullo espiritual. Eso es una contradicción. O sea, nunca, nunca dejemos que ningún tipo de orgullo llene nuestro corazón. Nada, nada. Ni siquiera decir, es que yo creo que a nadie le toca a una iglesia tan lejos y subir tanto. Uy, yo soy un cristiano, pero orgulloso me siento de ser cristiano, pero allá subiendo. No, no, nada. Todo tipo de orgullo es malo, es malo. Antes debemos andar como digo yo, uno tiene que andar como con pies de plomo, ¿se dice el dicho? Sí, o sea, suavecito, pies de seda, suavecito. Todo orgullo cuando usted dice, no, yo soy el mejor nadie lo hace como yo soy, es que nadie pone el tornillo como yo, es que mire, yo no hago así, y hago así. No, 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 porque ¿qué dice el Señor? Que nadie se jacte delante de su presencia, ni las que cantan. No, yo canto más, se van a reventar los vidrios cuando llego al do. No, 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 porque la voz, porque los ojos, porque todo nos lo dio el Señor. Todo, 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 todo. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Porque antes de la caída, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay antes de la caída? Así es. Antes de la caída viene la altivez. Entonces, cuando usted empiece a pensar que se está elevando mucho, mire, yo cuando a ustedes les ha pasado, seguramente ustedes se han visto que la gente cambia de actitud cuando anda en un Renault 4 y cuando anda en una camioneta grande. Cuando anda en el Renault 4 es así como humildecito. Y cuando sube a la camioneta empieza, estos del Renault 4 no, deberían sacarlos a todos para... John, usted que maneja la pulga y cuando... No, es lo mismo, es la misma vaina. Porque una cosa me va a cambiar a mí. La misma alegría del Renault 4 debe ser la misma alegría de la camioneta. O la misma alegría del mío. Porque nadie se debería jactar ni de nada ni por nada delante de su presencia. ¿No ven que el Señor cada mañana coloca el aliento de vida en nosotros? Miren, estos días que hemos tenido que orar por tantas enfermedades, ¿a ustedes no les parece un regalo muy, muy grande poder estar sanos? La angustia que está viviendo gente que conocemos porque ni siquiera hay donde los atiendan. Eso es angustiante. Miren la sensación de muchos que, yo no sé si a ustedes no les ha pasado cuando uno no puede respirar bien, esa sensación es de lo más angustiante, desesperante y que no puede hacer nada. ¿Cómo nos vamos a jactar si todo es de Él, por Él y para Él? Antes hay que ser humildes, agradecidos y buscarlo a Él. Él se lo merece todo. Termina diciendo Pablo, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y mire lo bonito, o sea, aquí nos va a decir que lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, dice el 30, mas por Él estáis, o sea, por el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención.
O sea, que todo lo que no calificaba, calificó por Él. Calificó por Él. Espectacular. Y qué bueno haber sufrido rechazos, ¿no? Cuando, por ejemplo, que uno sacaba a bailar a alguien y decía, no, es que usted no sabe bailar. Eso es impactante, eso es horrible. Seguramente ustedes que son de Cali nunca les pasó, pero eso es horrible. Ay, no, es que usted baila muy raro. Yo me acuerdo esa vez que la muchachita me dijo eso y a mí me atravesó una espada porque yo tenía un movimiento así raro. ¿Cómo? No, ya, mire, ya tengo swing. Pero, pero, pero yo le agradezco tanto, tanto al Señor hasta todos esos detalles de la vida porque a Él no le importó. Y eso, lo que sea, ya, y en Él que somos sabiduría, justificación, santificación, ¿eh? Imagínense, soy elegido, escogido, apartado, soy diferente, soy exclusivo de Dios y redimidos, somos libres. Todo esto termina el 31 para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, en Él sí gloríese, en Él, no en nada más. No en lo que nos pongamos, no en lo que hacemos, no en lo que decimos, no es donde vivimos, no es con los amigos. Uno se gloria de los amigos. Ay, yo soy amigo de este, yo soy amigo de este. ¿Y por qué no nos gloriamos de Jesucristo? Jesucristo es mi pastor, Jesucristo es mi amigo. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. De eso gloríese. Gloríese de que Él lo escogió, lo salvó, lo santificó, lo perdonó. De eso gloríese. De cualquier otra cosa es muy delicado porque todo es efímero y pasajero. Solo de Cristo. Y que hoy estamos aquí vivos, sanos, alegres, dispuestos, solo por Cristo. Y que si usted tuvo la disposición de pagar el precio, de subir al lugar, al santuario que hemos apartado para el Señor, es un regalo de Dios. ¿Estamos? Así que vamos a orar, los espero el